Hola, hola. Bueno, les traigo, como ya les había contado, el paso a paso de la explicación de cómo armar la moldería de los dos tipos de geomacetas que vamos a ver en este taller, en este workshop cortito, pero muy interesante. Este taller, esta explicación de la moldería del taller de geomaceta les va a servir también para lo que sería armar moldes de todo tipo, ya sean circulares y cuadrados, pero no solamente para hacer su geomaceta, sino para hacer lo que sea que necesiten hacer en lo que es moldes circulares y cuadrados. Pueden hacer otro tipo de cosas, lo que ustedes deseen. Bien, bueno, como verán acá tengo una imagen que es la imagen de mi... vamos a comenzar a explicar la maceta circular. Bueno, como pueden ver entonces, maceta circular. Este video lo estoy grabando paso a paso detallado, sin editar, sin nada, porque yo creo que es como estar acá al lado de ustedes en un taller cara a cara, digamos. Bueno, voy a comenzar mi patrón en base a un círculo para hacer lo que sería la maceta circular. Pero, ¿cómo es que voy a darle forma a raíz de un círculo? Este círculo va a corresponder a la base de la maceta. Entonces, yo a partir de este círculo puedo hacer la medida que desee solamente con dos datos. Puedo hacer una maceta gigante, una maceta mediana, una maceta diminuta, una macetita chiquitita para un cactus, una maceta de lo que ustedes deseen. Obviamente siempre dependiendo de la tela que tengamos, ¿no? Entonces, ¿qué datos necesito yo para saber qué medida hacer en, digamos, el alto y el fuelle de mi maceta, ¿no? Porque esto se supone que es la base, pero yo necesito darle todo lo que sería la altura y el fuelle, digamos, lo que sería la maceta. Puede ser así, puede ser así, puede ser así, puede ser baja, petiza, eso lo van a decir ustedes según el alto que le quieran dar. El alto lo vamos a ver después. Ahora lo que yo quiero saber es cómo sacar un círculo perfecto y que mi fuelle calce perfecto en la base de la maceta. Para esto yo voy a necesitar el dato de lo que es el ancho de mi círculo, ¿no? Bien, por ejemplo que quiero una maceta así. Entonces, yo a ojo voy a dibujar un círculo de lo que es la maceta, ¿no? Porque yo digo, bueno, yo quiero una maceta más o menos así de ancho. Ponerle que necesite una maceta para meter una aloe vera, ¿no? O una lavanda o lo que sea. Entonces, agarro mi regla, voy a medir el ancho del círculo que dibujé. Voy a medir el ancho, ¿sí? De este punto hacia el otro punto voy a saber el ancho que tengo de mi círculo. En este caso tengo un ancho aproximado de 7,5. 7,5 es la medida de mi círculo del diámetro. Esto se va a llamar diámetro. Para saber el perímetro, ¿no? Voy a ponerle signo de preguntas. Para saber el perímetro de mi círculo, esto que está acá, se llama perímetro del círculo. Para saber el perímetro del círculo yo necesito saber el diámetro, que lo voy a multiplicar por pi. Y ustedes me preguntarán qué es pi. Pi en matemática equivale, es un símbolo que equivale a 3,14 siempre en 3,14. Pi no tiene otro valor más que 3,14. Entonces, ¿no? Esta va a ser la regla. Para saber siempre el perímetro de mi maceta, voy a necesitar saber el diámetro, o sea, el ancho, ¿no? De esta esquina hasta esta esquina, y lo voy a multiplicar por 3,14. Toda la vida multiplico por 3,14. Si este diámetro me mide 13, 14, 15, lo que sea, siempre para sacar el perímetro necesito multiplicarlo por pi. Entonces agarro mi calculadora
y voy a multiplicar 7,5 por 3,14 y el resultado va a ser de 23,55, que es el resultado del perímetro, perdón. Mi perímetro va a tener 23,55. ¿Qué sería el perímetro entonces? Voy a saber lo que va a medir de largo, ¿sí? Voy a saber lo que va a medir de largo el fuelle de mi maceta, el pedazo de tela que va acá. En el momento que yo necesito coser, ¿qué largo necesito la tela? ¿No? Porque la base yo ya la tengo. Mi base es de 7,5 de diámetro. Pero para sacar el perímetro, o sea, el retazo de tela que va unido para darle cuerpo a la maceta, necesito saber el perímetro que va a tener. Entonces, el ancho, el diámetro por 3,14 y me da 23,55. Lo pueden corroborar poniendo el centímetro de canto desde la mitad, así con su centímetro, y lo van midiendo todo el perímetro y van a corroborar que tenga esa medida, ¿sí? Van a medir todo. Y les va a dar 23,55 o un aproximado. Entonces, con esa medida voy a obtener el largo de mi fuelle, lo que sería, ¿no? O cuerpo, voy a ponerle cuerpo de la maceta. ¿Y qué alto va a tener mi maceta? Lo puedo medir como yo quiera. Si mi círculo, por ejemplo, que sea una macetita para un cactus, ¿no? Entonces no le puedo hacer una maceta de 23 centímetros por un alto, no sé, de 30, porque se me va a caer la maceta, ¿no? Vamos a ir razonando un poco y aproximadamente puedo hacer una macetita de 10 centímetros de alto, ¿sí? Va a tener 10 centímetros de alto mi tela, o sea, sería el ancho, ¿sí? El ancho va a ser de 10 centímetros por 23,55 de largo, ¿sí? Entonces voy a cortar un retacito de tela que mida de esa manera. Ahora, quiero que se entienda bien esta parte porque es muy importante saber lo que sería la explicación de cómo obtener un círculo perfecto para lo que son las macetas circulares, que son las que vamos a trabajar. Ahora, vamos a pasar a la segunda opción, que es la maceta cuadrada. Bueno, como verán, yo tengo un cuadrado, suponemos que es, sí, ya sería acá, en este caso, mirá, en este caso de maceta circular arrancamos sabiendo lo que mide el círculo, ¿no? Necesitamos saber lo que mide la base, para saber lo que mide la maceta entera. Esta es la base, en este caso, que yo necesito saber cuánto mide para poder después cortar mi fuelle. Yo no puedo saber hacer un fuelle y después sacar el perímetro porque no se va a poder y no me va a coincidir, me va a quedar mal. Y es importante saber que ahora lo vamos a explicar en el patrón y en el corte de tela el borde de centímetros, ¿no? Que tiene que tener. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Espero que lo puedan comprender. Necesitamos comprender bien esto. Bueno, ahora pasamos a la segunda, que es la maceta cuadrada. Entonces, acá yo ya parto no de la base, no voy a partir de la base, yo ya voy a partir del cuerpo. Es otro diseño. Yo voy a tener dos retazos de tela, o sea, mi molde van a ser dos cuadrados. Que los cuadrados pueden ser el ancho y el largo, lo miro a ojo, lo dibujo y digo, bueno, quiero que sea una maceta así. Lo van a medir con el centímetro. Yo puedo tener una maceta de 30, es el ancho de la regla, y me puede quedar 30 por 30 para que sea bien cuadradita y va a ser una medida perfecta. Si quiero hacer una medida más chiquitita para un cactus, la puedo hacer de 10 centímetros por 10, la puedo hacer de 15 por 15 o un poquito más alta, 15 por 20. Eso lo van a ir viendo ustedes en medida que ustedes quieran ir agrandando o achicando. La medida la van a tener, la van a poder sacar haciendo cuadrados, que pueden ser cuadrados o pueden tener otra medida un poquito más alto, un poquito más bajo, un poquito más ancho. Eso lo van a ir viendo.
teniendo esos dos datos, entonces voy a tener, ¿cuáles son los datos que necesito? Medidas, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas que necesito? El alto y el ancho, ¿sí? Ponele que acá tenemos 30 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho, ¿sí? Bien. Entonces, a partir de acá vos vas a decir, bueno, yo uno la base, ¿sí? Para formar una maceta voy a unir los laterales con una puntada de costura, ¿no? Y voy a medir y voy a coser la base, porque arriba me tiene que quedar abierta la tela, ¿no? No la puedo coser porque si no me va a quedar un forro de algodón. Entonces, cuando yo coso los laterales y la base, ¿cómo hago la base para yo meter mi maceta? No la puedo meter en algo chato, es obvio. Entonces, lo que hago es diseñar unos cuadraditos que se van a llamar pinzas, que van a formar la base de mi maceta. Que hay varias formas de hacer estas pinzas. Yo les voy a recomendar dos maneras de hacerlas que son las más utilizadas. Después ustedes pueden hacer la que quieran. Entonces voy a medir, pueden ser pinzas. A ver, si yo quiero una maceta con una base ancha, ¿no? Si no quiero una maceta con una base así chiquitita, porque yo el cuadrado lo puedo hacer de 30 por 30, pero si yo le hago una pinza de 5 por 5 me va a quedar un poquito plana la maceta. Le puedo hacer pinzas de 10 por 10, ¿sí? Puedo hacer pinzas de 10 por 10. Y esto que está acá yo lo voy a sacar, ¿sí? Lo voy a recortar. Entonces, si yo recorto esto, que ya no está, la maceta me va a quedar como una T, ¿no? Entonces, si yo coso laterales y base, y estas pinzas no las coso, me van a quedar abiertas. Pero cuando yo las cierro para unirlas para coser, me van a formar la base de la maceta. ¿Se entiende? Entonces, esto es mucho más fácil que el círculo, porque acá no hay que sacar medidas. Acá hay que ver, es todo, o sea, ustedes lo van a inventar su propia medida. Yo puedo tener macetas más altas, más bajas, eso depende de la medida que ustedes quieran. Si a mí me llaman pidiéndome, Jime, haceme una maceta que tenga 35 por 40, bueno, yo voy a cortar mi molde 35 por 40 y le voy a hacer unas pinzas, obviamente, para que tengan una buena base. Le puedo hacer pinzas de 15, pinzas de 10, de 12. Entonces, cuando yo la cierro, yo sé que me va a formar una base. Y ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo es que se forma en la tela, ¿no? Vamos a ver la cuadrada y la circular. Espero que hayan tomado nota de estos datos que son súper importantes a la hora de hacer macetas ecológicas de tela. La tela que pueden utilizar para las macetas ecológicas son el fieltro, que son las más utilizadas en geomacetas. Pueden usar canvas, pueden usar cordura, porque tienen que ser telas impermeables que puedan absorber también. Impermeables, y otras que puedan absorber. Yo no me centro en ese tema de la geomaceta porque no trabajo en ese mundo, pero sí les puedo explicar cómo formar la geomaceta, ¿no? Cómo formar la maceta cuadrada y la maceta circular, ¿sí? Que son las más vendidas y las que ustedes pueden empezar sus emprendimientos y hacer macetas de diferentes tipos de litros. Puedo hacer macetas de 10, de 15, de 20, de 25, macetas para hacer compost. Entonces todo eso les va a ayudar a ustedes a tener una visión más clara de lo que es sacar el molde y poder hacer sus propios moldes y ya guardarlos para ya tenerlos y así producir y fabricar, ¿no? Yo me puedo guardar todas las medidas de círculo que vaya haciendo. Entonces yo a partir de ese círculo que ya tengo la base, yo ya sé qué fuelle cortar porque ya tengo el resultado del perímetro, ¿sí? Que sería la maceta.